Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Marlos Sports. De antemano, muchísimas gracias a los que estén acá. No olviden dejar su like y suscribirse si quieren ver mucho más de este tipo de contenido. Como pudieron ver en el título, vamos a hablar de un jugador en específico. Esta vez no va a ser un análisis como tal grupal, parecido al que había hecho de Haaland hace un par de semanas. Voy a enfocarme en otro jugador del Manchester City que de un tiempo para acá, bueno, no sé si es de un tiempo para acá, viene sufriendo bastantes críticas por algo que ya mucha gente dice que solo juega para atrás. De hecho, he visto muchos videos que no lo voy a negar que me hacen reír mucho. Hablo de Jack Grealish, extremo del Manchester City. Recordemos que este jugador llegó del Aston Villa por una cifra récord de 110 millones de euros, si no estoy mal. Un extremo picante, lo teníamos como un extremo bastante técnico que tenía muy buen regate y que participaba mucho en jugadas de gol porque le gustaba mucho encarar en el 1 contra 1, era bueno desatascando en momentos claves en la posesión de su equipo. Y en el City nunca llegamos a ver quizás esa versión demoledora de Aston Villa hasta el momento. Vemos un jugador que quizás juega mucho más seguro, por así decirlo. A muchos les molesta, de hecho se pidió en varios momentos de la temporada que Doku fuera el extremo titular del Manchester City por un tema de que Doku era más directo. Entiendo que Doku te puede llenar un poquito más el ojo por el tema de que él siempre busca el 1 contra 1, arriesga mucho más. Voy a tratar de analizar aquí a Jack Grealish para tratar de entender qué es lo que viene pasando, si de verdad es tan flojo como se viene diciendo, si esto en realidad es algo más de Guardiola, alguna táctica que tenga él con Grealish para que explique más o menos por qué el juego de él ha cambiado tanto. Pero bueno, vamos a empezar a analizar un poquito. Quiero primero entrar en breves comentarios antes de empezar con la pizarra. Recordemos cómo era en el Aston Villa Jack Grealish. Él era la estrella de ese Aston Villa. Recordemos que era incluso el capitán. Era un tipo que siempre que recibía la banda por izquierda daba la sensación de que te podía crear algo de la nada. Intentaba muchos pases por izquierda, era alguien que era más agresivo en el 1 contra 1 que ahora, tenía muy buen porcentaje de éxito en dribles. De vez en cuando te dejaba algunas jugadas de fantasía, unos sombreritos, algunos escapes que la verdad estaban bastante bien. Y claro, para el Aston Villa eso era perfecto porque era un equipo que tenía jugadores como quizás Ollie Watkins, que todavía se mantienen en el club. Emiliano Buendía llegó más adelante, pero todavía no te llegaban tipos como están ahorita Diaby, un Douglas Luiz, un Leon Bailey. Todavía no estaban asentados o ni siquiera habían llegado al club. Entonces Grealish tenía muchas más responsabilidades en ataque que ahorita en el Manchester City. Entonces, claro, también lo veías en la selección inglesa, lo poco que jugaba, porque aquí Gareth Southgate, esto puede dar para otro video analizando la selección de Inglaterra, porque a veces me da la sensación de que tiene un buen talento ese equipo, pero no es aprovechado totalmente. Pero para no desviarnos del tema, sigamos acá. Vemos que ahorita en el City, Grealish obviamente está mucho mejor acompañado, pero creo que todos, obviamente, maravillados por cómo jugaba Grealish en el Aston Villa, nos esperábamos algo similar en el City. Y obviamente creo que si tú ves los videos de los dos jugadores vas a notar muchas diferencias, ¿no? Entonces yo creo que también influye mucho un par de cositas, influye mucho el parado táctico del Aston Villa en ese entonces, en el que Grealish era un 4-3-3 más definido, a veces 4-2-3-1, en el que Grealish era como el principal hombre de ataque, el que posiblemente creaba todo y más balones pasaban por él. No voy a entrar tanto en el tema del Aston Villa porque es irme demasiado atrás. Vamos a entrar más que todo en el Manchester City. Vamos a ver cómo están parados para tratar de entender más o menos qué pasa, por qué Grealish quizás no te llena tanto el ojo como antes, o entra en esa percepción de que para muchos Jack Grealish solo juega para atrás y no arriesga nunca en ataque. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, pues esta sería una formación estándar, básicamente. Te podemos decir que se jugaba el Aston Villa, ¿no? Entonces, obviamente cuando avanzaba el Aston Villa en ataque, obviamente el azul es por el City. Vamos a hacer un breve ejemplo con el Aston Villa. Obviamente las líneas van subiendo, los laterales se van proyectando un poco más. Podemos ver esta persona acá, la línea más aquí pegada, obviamente entonces este lateral sube un poquito más. Obviamente, ¿qué pasaba con Grealish? Grealish usualmente recibía siempre el balón en esta zona y a partir de aquí Grealish tenía total libertad de decisión. Él podía buscar este pase acá, podía de repente mandar un balón al hueco aquí a Ollie Watkins, que suele ser el delantero. Él mismo podía decidir conducir y aquí empezar a recortar hasta acá, decisión de él. Él podía simplemente ir a hacer esto, llevarse el balón y desde aquí ya tomar otra decisión. O algo que esto es muy importante con este tipo de extremos, es el que el lateral se proyecte. Esto libera mucho espacio. Cuando esta persona hace este recorrido por esta banda, obviamente crea más problemas, porque cuando está el lateral no se proyecta por acá. Obviamente el lateral defensivo que está por esta zona puede tener un poco más fácil.
Pero cuando este lateral pasa hasta acá, obviamente libera mucho más espacio para que Grealish opere con mucha más comodidad. Esto era uno de los motivos por los cuales veíamos tanto que Grealish en el Aston Villa era un foco de ataque muy importante. Ahora, vamos a entrar en temas de cómo juega este Manchester City para tratar de entender más o menos qué es lo que viene pasando. Actualmente el City desordena un poquito el equipo porque aquí ya no juega con los 4 defensores clásicos, juega con un parado que para muchos puede ser un poquito extraño, pero se puede definir quizás de esta forma. Podemos decir que aquí está en la defensa con Stones, con Walker, Stones o Rubén Díaz y Stones, o puede ser a veces Akanji el que está aquí, o Nathan Ake. ¿Por qué me refiero a esto? Porque usualmente está Rubén Díaz, está Nathan Ake, muchas veces está Akanji, muchas veces está Josko Gvardiol, porque aquí estaría Rodri con Stones. Stones usualmente es ese tipo que está aquí de 5. Vimos a Akanji mucho en esta parte en el último partido de Champions contra el Madrid. Tenemos aquí los mediocampistas que crean más juego con De Bruyne y Bernardo Silva. De repente aquí puede ser en su momento en un Mahrez. Aquí puede ser un Foden también tranquilamente. Este es Haaland usualmente. Aquí está Jack Grealish. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar acá? ¿Qué es lo principal? Obviamente ya no hay nadie que pase por acá. Esta zona de acá está totalmente deshabitada. Solamente la tiene Grealish aquí. Entonces obviamente al tenerla solamente Grealish en esta zona va a depender mucho de que estos jugadores, se le muestren un poquito más. También puede meterse aquí John Stones, Rodri, el que sea que está acá, se puede meter acá para darle otras opciones de pase. Pero ya de entrada podemos ver que ya Grealish no tiene este espacio tan libre como podríamos pensar. O sea, ya vemos que de entrada aquí Grealish no tiene toda esta zona totalmente libre. Vamos a quitar un momento acá. Esta parte de acá Grealish queda muy solo, entonces siempre van a haber 2 defensas acá. Ponle que lateral, central, y de repente aquí puede haber un contención aparte que pueda estar molestando. Entonces Grealish aquí ya queda mucho más encerrado que de costumbre. Es muy arriesgado, no digo que Grealish no pueda hacerlo, pero obviamente ya aquí entiendes un poquito qué viene pasando. Ya no tiene este lateral, ya no hay nadie, como por ejemplo nadie se proyecta por esta espalda. Entonces claro, Grealish ahora tiene que hacer mucho más, o a lo mejor tiene otras opciones de pase, pero no las mismas que solía tener en el Aston Villa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que muchos terminan criticando? Grealish se ve obligado en muchas ocasiones a cuando llega por esta zona, como les digo, nadie pasa por acá, entonces esta persona acá, Haaland está por acá en esta zona cazando el gol, se te muestra de repente aquí un Bernardo Silva, De Bruyne va apareciendo por acá, Rodri por acá, todas las opciones que hay básicamente están atrás. Grealish obviamente de vez en cuando busca ese centro a Haaland. Grealish es muy preciso con este tipo de pases. Y obviamente Haaland, que es un animal en el área, puede cabecear, puede pelearse con los centrales. Pero trata de ir más que todo con estos pases aquí que son, digamos, por así decirlo, los más seguros. A veces la vemos cambiarla para acá. Pero esto aquí ya te explica un poquito cuál es la principal diferencia. Más que todo es un tema de parado táctico de cómo los jugadores del City se distribuyen por el campo. Que también cómo lo hacen en el Aston Villa, probablemente. Ahora, claro, como les mencionaba aquí, quizás muchos piensan, bueno, porque Grealish no intenta más, porque en Aston Villa recordamos que era más que capaz de eliminar jugadores en el 1 contra 1. No es que nunca lo intente en el City, pero digamos que lo intenta mucho menos. De hecho, estuve mirando unas estadísticas antes de empezar con este video. En efecto, uno veía muchos más intentos de Grealish de drible por partido de Aston Villa que en el City. Baja mucho la conversión, qué tan efectivo era, porque a pesar de que en el Aston Villa era un 77% aproximadamente, que ya de por sí es muy buen número, en el City está rozando el 90%. Es mucho más efectivo, pero a la vez es porque lo intenta mucho menos. Hay que tener en cuenta que no juega con la misma gente, no es lo mismo que tú juegues con un Alex Remiro, a lo mejor, o un Douglas Luiz, o un Emiliano Buendía, o un McGinn, respetando obviamente, que jugar con De Bruyne, que juega con Foden, que juega con Haaland. O sea, son tipos de jugadores muy distintos, de mucha mayor jerarquía. Entonces obviamente tú eres el nuevo, te toca a la vez adaptarte un poquito más a este tipo de ambientes. Aquí también yo creo que entra un tema táctico con Pep Guardiola, porque sabemos que Guardiola es un amante de la posesión. Honestamente, yo no veo a Guardiola pensando en que deje que Grealish se invente todo lo que quiera. Creo que Grealish también ha sido muy inteligente y se ha adaptado mucho a este tipo de juego del City. Y quizás por esto no arriesga tanto. Por eso sus números de pases, si uno se mete en las apps de SofaScore, que son muy buenas, las recomiendo mucho para este tipo de análisis. La verdad es que son datos muy precisos. Muestra que Grealish es muy preciso en pases. Tiene precisiones de pase del 88%, 90%. Es un tipo que aparece mucho en sacrificio defensivo. Ya lo vamos a explicar un poquito más cuáles son las otras funciones que tiene Grealish en este equipo. Pero
Obviamente es un esquema táctico muy distinto y Guardiola tiene un guión muy definido. Yo creo que, por ejemplo, te viene a la mente un Raheem Sterling, a lo mejor te puede venir un Leroy Sané, tipos que quizás buscaban más el uno contra uno. Yo creo que Guardiola de un tiempo acá ha perfeccionado un guión en su equipo, pero a la vez es un guión un poquito rígido, que hace que el equipo sea muy dinámico, sea muy potente en ataque, pero que de vez en cuando puede dar la sensación de que todas las jugadas vienen por un tema de sistema, no tanto de la creatividad o la libertad de sus jugadores. Vamos a entrar un poquito más en la pizarra porque quiero explicar qué otras funciones tiene Grealish en este equipo que lo hacen tan valioso, a diferencia de quizás un Doku, que es un perfil mucho más explosivo, que busca encarar más, pero que a veces no es tan preciso. Entonces mantengamos esta formación acá, sabemos que aquí estos tres centrales suelen estar en esta zona. Entonces, cuando el City pierde el balón, sabemos que usualmente este central se abre acá, Rubén Díaz o Stones, el que sea, se empieza a mover por acá y este pasa para acá. Entonces ya aquí tenemos otra vez 4 defensas. Rodri se vuelve a parar en esta zona de ancla para tratar de apoyar un poco. Obviamente están estos tipos de Bruyne y Foden, o de Bruyne con Kovacic, con el que sea que esté entrando acá, con Bernardo Silva más que todo. Están parados por esta zona. Pero esta persona de acá, que muchas veces es Bernardo Silva, se cierra mucho. Él se suele cerrar bastante por acá. El que Grealish tiene un sacrificio defensivo bastante importante. O sea, cuando el balón está acá y están defendiendo, es muy común ver a Grealish retrocediendo bastante para defender a su par. Esto es algo muy importante en el City. Esto hace que tenga a veces mucha superioridad, porque Grealish tiene el físico para hacer este tipo de recorridos y a la vez tiene ese sacrificio defensivo. Ahora, vamos a pasar un momento a zona de defensa ya en tu propio campo. ¿Qué es lo que hace tan valioso también a Grealish? Aquí vamos a poner esto. Tenemos aquí el City intentando salir, el City intentando abrir sus zonas. Bernardo Silva está por acá. Haaland, aquí está. Haaland, recordemos que Haaland no participa en ninguna fase de creación de jugada, o al menos participa muy poco, ¿no? Entonces, Haaland podemos ponerlo acá. Y vamos a poner para este ejemplo unos cuantos jugadores rojos para tratar de simular cómo es la salida del City con el balón. Vamos a tratar de poner tus extremos acá. Vamos a poner una formación clásica de 4-4-2 para que pues, se entienda un poquito mejor, ¿no? Entonces aquí tenemos ya esta parte ofensiva. No va a poner los defensores. Digamos que Haaland se queda acá. Están presionando al City, ¿no? Y de repente intentan hacer este enroque de poner a los jugadores acá. Este intenta subir acá para crear esto. Y muchas veces este se pone acá. Pero no tan seguido. No es tan seguido. Pero en muchas ocasiones puede pasarte que la presión del rival es muy intensa. Y dentro de todo, no dejan de ser defensores que no suelen ser los más duchos o los más hábiles con el balón en el pie. Aquí entra mucho la función de este señor. Aquí Jack Grealish suele aparecer por esta banda para recibir balón y él mismo atrae mucha marca. Y aquí donde Grealish sí aprovecha esa facilidad que tiene para despuntar en el 1 contra 1. Y muchas veces aquí Grealish avanza y logra ya sea encontrar este pase para estos dos. E involucrar a Haaland, que puede estar acá parado, le hace llegar al balón con un buen pase desde acá para tratar de que salten las líneas, o el mismo Grealish decide conducir. Muchas veces pasa que Grealish agarra el balón acá y sale por acá con balón en el pie, y ya sea que abre para alguno de estos jugadores ya mencionados o saca la falta. Grealish es uno de los jugadores que más faltas recibe de Manchester City, recibe aproximadamente unas 3-4 por partido. Suelen ser en esta zona debido a que Grealish desahoga mucho la presión que recibe el Manchester City en salida en muchas ocasiones. Esto es uno de los motivos por los que Grealish es tan valioso en este equipo. ¿Por qué muchos dicen por qué no juega más Doku? Sabemos que Doku es mucho más vertical, es un tipo que suele atacar mucho más los espacios, pero lo mencioné un poquito en el video de Erling Haaland. A diferencia de Grealish, Doku tiene una toma de decisiones bastante cuestionable. Es un tipo que muchas veces lo vas a ver en esta zona de acá. Vamos a simular por un momento. Vamos a meterlo acá para evitar confundirnos. Vamos a ponerlo aquí, a este señor como Doku. Muchas veces Doku recibe por esta zona y tiene a Haaland acá. Tiene a De Bruyne o Bernardo acá. Tiene todas estas opciones. Bernardo Silva se suele mostrar un poquito más acá. O Foden, al que quieran poner aquí. Y Doku muchas veces, a pesar de que no está con mucha
con mucha superioridad, o al menos está muy doble marcado, Doku prefiere ser el 1 contra 1 para buscar un tiro o un balón al medio. ¿Qué pasa con esos balones al medio de Doku? Que suelen ser, honestamente, balones con muy poca precisión. Da la sensación de que Doku solamente manda el balón para acá, o para acá, o para acá, esperando que misteriosamente ese balón llegue a algún jugador. Entonces, claro, esto para Guardiola es clave, porque obviamente a Guardiola le gusta mucha más precisión en este tipo de jugadas. No le gusta que se pierdan tantos balones. De ahí viene porque Doku a veces no juega tanto. Creo que Doku es una versión de Vinicius cuando estaba con Zidane. Ese tipo de jugador que es muy habilidoso, muy hábil, pero que a la vez desafortunadamente no tenía precisión o su toma de decisiones no era la mejor. Entonces, por eso es que Grealish juega tanto, muchachos. Esto ya explica un poquito de dónde viene el tema con Jack Grealish. Vamos a volver un momento. Bueno, aquí ya explico un poquito qué pasa, ¿no? O sea, no es solamente que Grealish decida solamente jugar para atrás porque no tiene confianza, porque ya no tiene nivel para quitarse jugadores de encima. Obviamente que lo tiene. De hecho, si los invito a ver más partidos del Manchester City y que se fijen específicamente en las zonas en las que Jack Grealish se para cuando el equipo está sacando el balón. No se fijen tanto en la parte del ataque, porque aquí ya expliqué un poquito más obvio que él siempre está buscando la opción más segura, y esto obviamente es mano de Guardiola, ¿no? Que busca obviamente que el equipo pierda muy poco el balón. Fíjense cómo Grealish tiene el balón o cómo él se muestra en esas zonas defensivas del City cuando el City intenta salir con el balón jugado, para que vean la cantidad de faltas que saca, cómo puede sacar el balón jugado limpiamente desde la banda, buscando a un mediocampista o a Haaland directamente, a veces Julián Álvarez, pero buscando ese delantero de referencia, y la precisión con la que lo hace. Les aseguro que si por ejemplo se ponen a contar, van a ver muy pero muy pocos pases fallidos de Jack Grealish. Obviamente esto nos puede llevar a un interrogante que quiero plantear para un futuro video, o para que por favor la digan en los comentarios. Muchos pensarán, ok, esto tiene mucho sentido ahora, ¿no? Pero quiero dejar en claro, yo siento que muchos jugadores en el City de un tiempo para acá han venido con muchas noticias de que se quieren ir. Está Joao Cancelo, que obviamente es un tema de rendimiento, pero pues está Cancelo. Bernardo Silva, Zinchenko se quiso ir, Gabriel Jesús se quiso ir. Hay algunos jugadores que han decidido no ir directamente. Vamos a tratar de entender un poco qué pasa. Creo que con Guardiola ocurre que él tiene un guión. Él tiene un guión para sus partidos que es muy efectivo, que funciona muy seguido, obviamente. Para muestra un botón, el triple de la temporada pasada, la cantidad de ligas que ha ganado. Pero el tema es que a veces el guión es muy rígido y da la sensación de que no se presta tanto a la creatividad de sus futbolistas a veces. Porque obviamente los números de De Bruyne, los números de Bernardo Silva, de Foden vienen también de genialidades. Los tipos son unos cracks, son unos fenómenos. Pero muchas veces da la sensación de que esto viene de un sistema mucho más mecanizado. Quizás tú ves al Madrid de Ancelotti, que no es que juegue sin táctica, es un equipo que tiene un excelente parado táctico y que son muy compactos, muy ordenados. Pero a Ancelotti le gusta darle un poquito más de rueda libre a muchos jugadores como Rodrigo, como Bellingham, como Vinicius, como el mismo Brahim Díaz. Hay jugadores que son tan técnicos que Ancelotti los convence de cómo funcionar en un momento defensivo del partido y les da la libertad para que hagan más cosas. Yo podría decir que quizás Jack Grealish, si jugara bajo Ancelotti en el Real Madrid, por darte un ejemplo, quizás tuviera unos números mucho más espectaculares que los que tiene ahora. No es la función de él, esto es un tema de Guardiola, que obviamente le está sacando mucho jugo y es uno de los jugadores más importantes del City. Me atrevo a decir que fue básicamente una de las piezas finales del City para que lograran el triplete del año pasado junto con Haaland y De Bruyne. Pero es un tipo de jugador que en este momento está priorizando mucho más el nivel global del equipo que el rendimiento individual. No me sorprendería que en algún momento, si Grealish quisiera subir sus números, prefiera irse del Manchester City e irse para otro equipo. No lo descarto al 100%. Y nada, muchachos, con esto acaba este video para tratar de explicar un poquito cómo es el tema de Jack Grealish aquí en el Manchester City. De antemano, muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. No olviden dejar su like y suscribirse. Síganme para mucho más contenido de este tipo. Se vendrán muchos más videos esta semana. Y nada, los dejo. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.